Excelente. Entonces, en el día de hoy vamos a tener una pequeña introducción a estas tres librerías. Realmente son tres librerías muy potentes y ampliamente utilizadas en diferentes ámbitos de la investigación científica y la investigación también comercial. Entonces, en ese sentido, lo que vamos a ver hoy, en esta hora y media que vamos a estar reunidos, no es todo lo que estas librerías pueden hacer, pero sí el uso que nosotros como investigadores le podemos dar aproximadamente. Eso sí, cada vez que dependamos o que requiramos más de lo que vamos a ver en el día de hoy, pues tenemos que dirigirnos a la documentación de la librería para ver esa herramienta que pueda solventar el caso de uso particular que estemos tratando que no hayamos visto en este curso. Cada una de sus librerías tiene sus páginas oficiales. En este caso, la de NumPy es esta, numpy.org. En esta página ustedes van a encontrar toda la documentación relacionada con la librería, no solamente las pocas cosas que vamos a ver en el día de hoy. De todas formas, el NumPy no es una librería que considere que ustedes vayan a utilizar de manera aislada, es decir, independiente en sus proyectos, sino que lo importante de saber NumPy es que esta librería está integrada en más de 400 librerías que son las más comúnmente utilizadas en el ámbito del análisis de datos. Entonces, conociendo esta librería base, pues podemos sacarle mejor provecho a esas otras librerías, como vamos a estar viendo. Entonces, de todas formas, vamos a ver una introducción para que vean qué es NumPy, qué usos tiene y, por ejemplo, podríamos estar viendo algunas características que le agrega NumPy al trabajo de colecciones en Python. Aparte de NumPy, vamos a estar viendo Pandas. Pandas es la librería quizás más utilizada, o no quizás, sino que me atrevo a asegurar de que es la más utilizada para el análisis de datos. Esta librería vamos a estar viendo las principales funcionalidades que nos ofrece y de igual modo, si usted quiere seguir profundizando acerca del uso de la librería, pues puede irse y referirse a la documentación de la misma. Cada una de estas librerías tienen su documentación. La mayoría está en inglés, sin embargo, también hay libros escritos en español relacionados con el tema y en internet, sobre todo en YouTube, podemos encontrar videotutoriales en español del uso de la librería. Entonces, todo dependerá de lo que nosotros querramos hacer con ellas, pero ahora vamos a ver las funcionalidades básicas necesarias para empezar a trastear con ellas. Por último, tenemos Matplotlib, que es la librería que me va a permitir visualizar los datos ya analizados o de un conjunto de datos particular que yo esté analizando. Podemos generar diferentes tipos de gráficos, como gráficos de barra, gráficos de pastel, de línea, en fin, tienen las opciones básicas de gráficos disponibles para poder representar datos. Eso lo vamos a estar viendo también. Entonces, NumPy, la página oficial es numpy.org. NumPy significa Numerical Python, de ahí viene su nombre, y es que básicamente es la librería más utilizada para el cálculo computacional en este lenguaje. Pandas, reitero, es la librería más utilizada para el análisis de datos. Matplotlib es una librería bastante utilizada que me permite generar gráficos para la visualización de datos de diferentes. Entonces, si tienen alguna pregunta o alguna duda, yo sé que he sido muy breve, pero en síntesis tengo que ganar tiempo porque tenemos que ver una introducción de cada una de estas librerías. Pero por lo menos ya saben cuál es su nombre y para qué se utiliza. Preguntas. Siga Por favor, adelante. ¿podrías repetir Panda para el uso de Panda, si es Sí, tan amable? para el análisis de datos. Con pandas podemos trabajar con series, con data frames, que son estructuras de datos y bidireccionales que nos permiten organizar grandes y complejas estructuras de datos. Como vamos a verlo, vamos a ver en uso.
Permítame, hay personas que están en espera. Déjenme darle el acceso para que se puedan integrar. Entonces, si ustedes ven que hay algún compañero diciendo que no le aceptan, me pueden interrumpir para darles el acceso, ¿de acuerdo? No voy a pasar lista porque la asistencia de este día se las voy a asignar a todos de manera puntual, porque no es porque muchos no quieran estar en el día de hoy, sino que la clase está programada para el miércoles y sí estamos dando en el día de hoy por el inconveniente que tuve ayer con la energía eléctrica. Entonces, si no hay más preguntas, vamos a empezar. Vamos a empezar primero con la librería NumPy. Como dije anteriormente, es una librería que permite el cálculo numérico utilizando el lenguaje de programación Python. Quizás una de las características más importantes que tiene es que su manejo de estructura de datos es mucho más ligero y mucho más rápido trabajar con él que las estructuras de datos típicas de Python, como son las listas. En NumPy permite introducir en Python un tipo de dato que existe en otros lenguajes de programación, pero que por defecto en Python no existe, son los arreglos. Vamos a estar viendo cómo podemos crear esas estructuras de datos y cuáles beneficios tienen con respecto a otras estructuras de datos ya predefinidas. Para poder utilizar NumPy en nuestras PCs tenemos que tenerlo instalado. Por lo general viene con Anaconda. Sin embargo, si por alguna razón no le funciona o no lo puede utilizar, nosotros podemos instalarlo de manera muy sencilla. Para instalar NumPy podemos hacerlo a través de pip. PIP. PIP es un pequeño manejador de paquetes y de módulos para Python que viene integrado, viene instalado juntamente con Python. Esta pequeña utilidad me permite descargar desde un repositorio internet cualquier módulo de Python que esté disponible públicamente. Recuerden que mencionamos eso anteriormente cuando hablamos el tema de los módulos, que hay un repositorio que se llama PyPip, en donde nosotros podemos ver todos los módulos y paquetes de Python que están disponibles públicamente para que lo podamos usar en nuestro proyecto. Incluso para que se acuerden, cuando lo mencionamos, buscamos el paquete de NumPy, buscamos pandas y esos paquetes que están disponibles a través de internet. Entonces, con pip, este pequeño utilitario, nosotros podemos instalar cualquiera de estos paquetes que se encuentran en este repositorio oficial de paquetes y módulos de Python. Entonces, instalarlo es muy sencillo. Solamente tenemos que abrir una terminal en nuestro sistema operativo. En Windows sería escribir cmd en el menú inicio y abrir la consola del sistema. Y en esta consola nosotros podemos utilizar las herramientas de línea de comando. Entre las herramientas de línea de comando, como mencioné, está el propio Python, que ustedes escriben Python en la línea de comandos y abre Python de manera interactiva. Pero aparte de Python, nosotros tenemos pip, que es el pequeño utilitario que les mencioné previamente. Con pip nosotros podemos instalar cualquier módulo. Yo quiero, por ejemplo, instalar NumPy, escribo pip install NumPy. Para que esto funcione, la computadora en la que yo estoy ejecutando este comando tiene que estar conectada a internet, porque recuerden que lo que va a hacer esto es descargar el módulo desde internet a mi computadora. ¿Estamos claros hasta aquí? Sí, está claro. No, no sé si es a mí, pero la voz está clarísima, pero lo que No estaba se vio, escribiendo no se vio es exactamente, correcto. sí. No se ve la pantalla. Exactamente, exactamente. Lo que pasa es que me abrió la pantalla en el otro screen. Entonces, era escribir esto que está aquí, pip install y el nombre de la librería que vamos o módulo que vamos a instalar. En este caso sería NumPy. Entonces, con esto, al yo presionar Enter, lo que hace esto es que evalúa si en mi computadora no está y lo descarga desde Internet. Como pueden ver, en mi caso, ya yo lo tengo instalado y en su versión más reciente. Si hubiera una versión más reciente, pues se actualizara. Pero yo ya lo tengo en la última versión. Eso es en caso de que a la hora de querer utilizar NumPy, le dice, usted no lo tiene instalado, cosa que no debería de pasar si utiliza Anaconda porque viene ya preinstalado. Pero en caso de, ya con este pequeño comando, nosotros podemos instalarlo
en nuestro computador o en cualquier otro computador en el que vayamos a trabajar. ¿Entendió? Ahora Sí. 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 Entonces, podemos instalar cualquier paquete, incluso podemos instalar pip install y poner acá, por ejemplo, pandas. Y me dice lo mismo, que ya yo lo tengo instalado, pero en caso de que ustedes no lo tengan, con esto ya lo tendrían instalado en su computadora. Así de sencillo es instalar cualquiera de los módulos que se encuentran en la página del repositorio oficial, que es pypip.org. Estas páginas que yo le estoy mencionando, sería bueno ustedes las anoten, porque si posteriormente quieren ustedes mismos inspeccionar y ver, pues la van a tener ahí a mano, que son páginas de bastante importancia. Pypip.org y las páginas de cada una de las librerías para ver la documentación. Al igual, a través del repositorio podemos encontrar pequeñas documentaciones, no solamente en la página oficial, sino que cada librería dentro del proyecto puede dejar en la página del proyecto de la librería la documentación. Entonces pueden leer la documentación que está aquí directamente en PyPip o pueden ir a la página oficial de Pandas, pandas.org, para poderla revisar. Ustedes prefieren. Dicho esto, ya sabemos qué es NumPy y sabemos cómo instalarlo. ¿Cómo podemos entonces empezarlo a utilizar? Para empezar a utilizar NumPy, NumPy, tenemos que utilizar el siguiente comando. Importamos NumPy y le damos el alias de np. Esto es una convención. Lo que permite esto es que en lugar de escribir NumPy cada vez que yo vaya a utilizar alguna de las funcionalidades de NumPy, pueda escribir solamente np, lo que es más rápido y mucho más fácil de leer, ¿de acuerdo? Entonces, yo puedo importar NumPy sin darle un apodo. Yo quiero, pero la convención, es decir, la mayoría de los programadores han acordado darle este alias, y cuando alguien está leyendo un archivo que tiene código NumPy, para él es sumamente fácil reconocer el alias de np a la hora de leer el código. Por eso es que se adoptan convenciones para garantizar de que la mayoría de los programadores entiendan y trabajen de forma homogénea. Entonces, con este sencillo comando, ya nosotros importamos NumPy y fíjense que me dice que se ejecutó correctamente, pero no pasa nada, porque hasta ahora no estoy haciendo nada con NumPy, solamente lo importé. Import NumPy as np. Entonces, ¿qué hacemos con NumPy una vez lo tenemos? Y es que les decía que NumPy incorpora una estructura de datos mucho más ligera y mucho más rápida a la hora de trabajar que el propio Python de manera nativa, que son las listas. A la hora de trabajar con colecciones, NumPy permite que nosotros podamos hacer y trabajar de formas con colecciones que no podemos hacerlo de manera nativa en Python. Una pregunta que se hizo en uno de los dos grupos, no recuerdo si era el de los sábados o el de los miércoles, cuando vimos el tema de las listas, fue que cuando yo mencioné que las listas permiten guardar datos de forma heterogénea, es decir, que yo puedo tener un listado con diferentes tipos de datos. Y hubo una alarma que alguien le saltó y dijo, maestro, pero esto no es lo recomendable. Si yo voy a trabajar con datos, quiero organizar los datos de acuerdo a un tipo y tener colecciones de datos de acuerdo a un tipo. Y yo le dije, usted tiene la razón. En ese caso, en Python, tenemos la alternativa de que si yo voy a crear listas homogéneas, puedo hacerlo, pero soy yo quien lo decido, porque Python, si yo también quiero crear listas heterogéneas, me lo permite. De permitirlo, lo permite. Soy yo quien tengo que darle tratamiento homogéneo a las listas donde así lo requiero. Entonces, en NumPy, por ejemplo, esta estructura de datos que se llama arreglo nos permite a nosotros tener estructuras de datos homogéneas. Cada vez que yo creo una lista o un arreglo más bien de elementos en NumPy, estos elementos van a ser todos siempre del mismo tipo. Entonces, gano aparte de esta posibilidad que antes no tenía de tener colecciones tipadas, también gano en que estos arreglos
son más ligeros, ocupan menos espacio en la memoria del computador que las listas tradicionales de Python. Y otra ventaja que tienen es que a la hora de trabajar con estos arreglos, los resultados se pueden generar mucho más rápido que con listas tradicionales. Para eso, vamos a hacer una pequeña demostración donde veamos la comparación de trabajar con arreglos normales, o vamos a decir las listas de Python normales, y con los arreglos que nos permite crear NumPy. Entonces, ¿qué es un arreglo? Es básicamente una matriz que puede ser de una o varias dimensiones. Esta es una forma tradicional. Bueno, tengo que quizás aclarar lo de la matriz. Una matriz es un arreglo rectangular de números, ¿de acuerdo? Que se organizan generalmente en filas y columnas. Entonces, nos permite organizar datos en ese formato, teniendo filas y columnas para organizarlos. Y para la hora de leer los datos que se encuentran en estas matrices, podemos hacerlo a través de el índice del elemento dentro de la matriz o arreglo, y que está formado generalmente por la fila y la columna en donde se encuentra el dato, como vamos a ver posteriormente. Entonces, vamos a ver rápidamente cómo podemos crear un arreglo. Esto que vimos teóricamente, cómo lo vamos a ver en la práctica. Aquí en este ejemplo tenemos una lista a partir de la cual nosotros podemos crear un arreglo. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? La razón por la que lo estoy haciendo así es porque recuerden que las listas en Python son heterogéneas. Pueden almacenar datos de diferentes tipos. Y también son mutables. Es decir, una vez que una lista se crea, se puede modificar el número de elementos que tiene la lista. Los arreglos no son inmutables, perdón, no son mutables, son inmutables, lo que permite que yo pueda tener siempre una longitud fija de elementos y que estos elementos se mantengan sin mutación, es decir, se mantengan constantes a lo largo de su uso. Entonces, estoy ganando dos aspectos. Primero, mis arreglos van a ser de un tipo único. No puedo tener elementos de diferentes tipos dentro de un arreglo, pero a la vez también estoy ganando la posibilidad de que ese arreglo, una vez formado, no pueda modificarse, contrario a las listas, que era el temor que tenía su compañero, repito, en la anterior clase, no sé si del miércoles o del sábado. Entonces, aquí yo estoy creando en esta línea un arreglo a partir de esta lista. ¿Cómo lo hacemos? Le decimos, la variable arreglo que estamos creando se le va a asignar el valor que vamos a obtener en la parte derecha. ¿Y qué tenemos en la parte derecha? Tenemos NP. ¿A qué hace referencia NP? Levantando la mano. Sí, diga, la primera persona que la levantó. NumPy. Exactamente. Entonces, de NumPy o NumPy, le pueden decir como usted quiera, estamos accediendo mediante la sintaxis del punto a una función que se llama array. Esta función lo que hace es que me permite crear un nuevo array. Y en este caso vamos a crear un nuevo array a partir de una lista. Le pasamos la lista como argumento y ella nos va a devolver el array. Si nosotros ejecutamos este código, vamos a ver que no hay gran diferencia física entre lo que era la lista y lo que es el array. Porque si se fijan, es un arreglo rectangular similar al que teníamos arriba. Entonces, visualmente ahora mismo no estamos viendo ninguna diferencia. Pero cuando yo compruebo el tipo de datos de array, vamos a ver qué pasa. A ver si me dice si sigue siendo una lista. Si le vamos a ejecutar esto, fíjense que me dice que es un arreglo de NumPy. ¿De acuerdo? El tipo de datos se llama NDArray de forma completa, pero es un arreglo de NumPy. A diferencia de antes, que si le doy a lista para ver qué tipo es, vamos a ver que la lista es una lista tradicional de Python, mientras que el arreglo es un arreglo de NumPy. Expliqué para qué hacemos esto o para qué lo haríamos. Primero, ganamos tener elementos de un solo tipo. Segundo, ganamos tener una longitud fija de elementos. Tercero, ganamos en que ocupan menor espacio en memoria.
Cuarto, ganamos en que para procesarlos ocupan menos tiempo de procesamiento, lo que significa que nuestros programas van a ser mucho más rápidos que si manejamos los datos en listas cuando los procesamos. ¿Se entendió esta parte? Podemos convertir cualquier lista tradicional de Python a un arreglo en NumPy, como lo acabamos de ver. Simplemente llamamos a la función array y le pasamos la lista que queremos convertir. Vamos a ver, ¿tienen preguntas? Permítanme un momento, estoy viendo las preguntas. Bien, tengo a Manuel y luego a José. Saludos, profesor. Solo es rápido para seguir la clase como va. ¿Qué ganamos con hacer este arreglo? Porque como usted dijo, la diferencia visual no se nota excepto cuando le ponemos a type. ¿Por qué quisiéramos hacer esto en el primer lugar? Lo acabo de mencionar, José. Mencioné cuáles eran las Emanuel. causas. Primero, ganamos en que tenemos elementos de un tipo únicamente. No podemos tener arreglos heterogéneos, es decir, con elementos de diferentes tipos, cosa que sí pasa en la lista. Segunda cosa que ganamos, los arreglos son inmutables, lo que significa que una vez creado no se puede modificar, lo que garantiza la, digamos, certeza de los datos que están contenidos dentro de él. Tercero, ganamos en que ocupan menos espacio en la memoria del computador. Por lo tanto, podemos trabajar con mayor cantidad o volumen de datos ocupando el mínimo de memoria. Y cuarto, en este caso, son más rápidas que las listas tradicionales, lo que permite que nuestros programas utilizando arreglos para tener o manejar colecciones de datos sean más rápidos que utilizando listas tradicionales de Python. No sé si lo Entonces, hace claro. las diferencias más tangibles son el hecho de que todo es más rápido con una lista de NumPy que una lista de Python. En Aparte, general. aparte de las otras ventajas que... Sí, claro, lo que estoy, perdónenme si suena como que no estoy prestando atención, es que estoy en mi cabeza intentando Ujú. memorizar la manera más práctica y pragmática de cómo esto, por ejemplo, sería útil en un código. Porque yo puedo entender que usted dijo que es más rápido, las cuatro que usted dijo, puedo entender eso. Pero como no he visto un código ni cómo se diferencia, la única que se me hace fácil de visualizar en mi cabeza es la rapidez. Y así tendría que recordar, recuerda esto, en un país más rápido, ya era que eso quiere decir. Sí, lo puedo ver así, no hay problema. Entonces, también nosotros podemos crear eh, NumPy ofrece una serie de funciones que nos van a facilitar la vida a la hora de trabajar con arreglos. Si yo, por ejemplo, quiero crear un nuevo arreglo cuyos elementos sean todos ceros, antes de ir ahí, déjenme hacerle un pequeño aclarando con Excel, que quizás para personas que no hayan trabajado antes con matrices le pueda ser útil. Voy a seleccionar y ampliar esto un poquito, déjenme hacerle un poquito de zoom. Ok. Voy a seleccionar estos recuadros que están aquí. Lo voy a colocar incluso de un color diferente y los voy a hacer, los voy a separar para que estén delimitados. Voy a colocar un número dentro de cada uno de ellos. Y voy a tomar otro espacio que voy a colocar de un color diferente. Voy a colocarlo, está muy oscuro. Voy a hacer lo mismo. Voy a colocar un par de números acá. Esto que tenemos en pantalla, estos dos elementos que tenemos acá, son dos matrices. Te dirá, ¿cómo así? Dos matrices. Las matrices son arreglos rectangulares, generalmente de números cuando estamos en matemáticas, pero en programación nosotros podemos hacer matrices de diferentes tipos de datos. No solamente
números enteros, como tradicionalmente eh, lo ven las personas en matemáticas y demás. Bueno, también con racionales, yo lo he visto, pero para que me entiendan, en programación podemos tener arreglos de estos o matrices de diferentes tipos de datos. Estoy utilizando números para hacer remembranza de ese conocimiento matemático que yo sé que en algún momento vieron en la escuela o en la universidad. Entonces, las matrices se caracterizan porque tienen una forma que viene determinada por el número de filas y el número de columnas. Por ejemplo, esta matriz tiene 4 filas y tiene 2 columnas. Entonces, esto se le conoce como tamaño de la matriz. El tamaño de la matriz, en este caso, es de 4 por 2. ¿A qué me refiero con 4 por 2? Tiene 4 filas y tiene 2 columnas. Siempre el número primero hace referencia a las filas y el segundo hace referencia a las columnas. Entonces, ¿por qué digo que este, a pesar de que solamente tiene una sola fila, es una matriz? Porque las matrices son arreglos rectangulares de números que pueden ser de una o varias dimensiones. En este caso, este es de 2 dimensiones. Nosotros todos los ejemplos que vamos a estar trabajando son con matrices de máximo 2 direcciones. En este caso, esto que tenemos acá es una matriz de una sola fila, por lo que su orden es 1, porque solamente tiene una sola fila. Si lo vamos a forma estricta, podríamos decir que es de 1 por 3, una fila, 3 columnas, que sería el tamaño real de esta matriz. ¿Por qué estoy explicando esto? Porque todo esto que nosotros estamos viendo aquí y recordando de matemáticas está implementado de forma nativa en NumPy. ¿Y qué ventaja tiene? Que muchas operaciones que nosotros hacíamos con matrices, utilizando el método de Gauss-Jordan y no recuerdo qué más cosas, yo hace mucho que di matriz. Eh, Multiplicación de matrices por un escalar, multiplicación de matrices, suma de matrices, todas estas operaciones ya están predefinidas en NumPy y no tenemos que hacerla de forma manual como lo hacíamos en la universidad o en el bachiller, depende de dónde lo hayamos visto. Entonces, a pesar de que quizás algunos de nosotros no trabajemos con esto, yo debo de explicarle cómo funcionan y qué son, ¿de acuerdo? Es mi deber hacerlo. Si usted, por ejemplo, no trabaja con matrices de forma directa, es decir, usted no trabaja con valores numéricos organizados en filas y columnas, pues quizás esto no le sea de mucha utilidad, pero debe de saber que esto existe y cómo funciona, porque la mayoría de las librerías que vamos a estar utilizando por debajo utilizan eso. Por ejemplo, muchos de los que están aquí podrían estar interesados en un área de la informática que es el aprendizaje automático, que es un área de la inteligencia artificial que se está popularizando mucho o se ha popularizado mucho. ¿De qué trata esto del aprendizaje automático? Trata de crear programas que aprendan solos a realizar tareas. Por eso se llama aprendizaje automático. Entre esos programas, por ejemplo, tenemos programas que generalmente le llamamos algoritmos o modelos que son capaces de diferenciar en un archivo de video las personas autorizadas para entrar a una sucursal de un banco y las que no, por ejemplo, o el estado de ánimo de las personas, o identificar personas con riesgo en un aeropuerto. Todo eso lo hace una máquina de forma automática, implementando algoritmos de inteligencia artificial llamados de aprendizaje automático. ¿Por qué les digo esto? Porque la principal librería para trabajar con eso se llama TensorFlow y TensorFlow está fundamentada en NumPy. Es decir, que aunque yo vaya a trabajar con TensorFlow y yo diga, no, yo no voy a estar trabajando con NumPy, de manera implícita y no explícita, voy a estar trabajando con él. Y si en algún momento yo necesito hacer algo de forma manual, mi conocimiento de NumPy lo va a hacer posible y la ausencia de él lo va a hacer imposible. Por eso tenemos que ver este tema, aunque ahora mismo, qué sé yo, en el área que usted esté trabajando, no le vaya a dar un uso quizás o no le vea un uso particular en este momento. De todas formas, no vamos a estar trabajando con los arreglos
de NumPy de esta manera, creándolos así, sino que podemos convertir las listas que ya tenemos para ganar las ventajas que mencioné que nos ofrecerían, pero poco más creo que vayan a utilizar en razón de análisis. Pero es bueno saber eso, que esta librería NumPy viene implementada en otras librerías más avanzadas que luego posteriormente ustedes van a querer ver, son más de 400 y van a querer utilizar, y por eso es importante que entiendan los fundamentos. Eso es como que vamos a ver cálculo, pero primero tenemos que ver aritmética antes de ver cálculo. Entonces, por eso me estoy centrando en esto, a pesar de que quizás no lo vamos a ver, no lo vamos a ver tanto, ¿me entienden? Entonces, quedamos claro que es una matriz y quedamos claros, ¿verdad? Que estas matrices tienen características o propiedades y que se pueden hacer operaciones numéricas con ellas, como vamos a ver a continuación. Entonces, yo puedo crear matrices cuyos elementos sean todos ceros. Para eso, NumPy tiene una función que se llama ceros, que me permite crear una matriz, un arreglo rectangular de números cuyos elementos todos sean ceros. Y para esto, lo único que yo tengo que hacer es especificar qué tamaño va a tener la matriz que yo quiero. En este caso, yo le estoy diciendo con una tupla, esto es muy importante, le estoy pasando una tupla donde los elementos de la tupla representan el número de filas y el número de columnas que quiero que esta matriz resultante tenga. En este caso, le estoy diciendo que tenga dos filas y 3 columnas. Si ejecutamos esto, podemos comprobar que se me crea una matriz, un arreglo rectangular de números, cuyos elementos de la primera fila y de la segunda son todos ceros, como pueden ver en pantalla. Y yo puedo decirle otro tamaño, por ejemplo, que me genere una de 4 filas y 4 columnas, lo que se conoce como una matriz cuadrada, que es cuando tienen el mismo número de elementos en las filas que en las columnas. No importa el número, pero tienen que ser los dos iguales. En este caso, cuando ejecutamos, vemos que me crea la matriz, pero esta vez con 4 filas y 4 columnas. Entonces puedo crear una matriz con todos sus elementos en cero, únicamente utilizando esta función y no tenerlo que crear de manera manual. Esto me puede servir posteriormente para hacer algún proceso de cálculo entre matrices como suma, resta, multiplicación, pero de momento solamente estoy mostrando cómo crearlo. Al igual que con los ceros, hay una función que me permite crear una matriz cuyos todos sus elementos sean unos, en caso de que así yo lo quiera hacer. Esta función se llama once y simplemente escribo np.once y al igual que ceros, recibe una tupla con el número de filas y número de elementos que yo quiero representar. Solo que al generarlos, todos los elementos van a ser unos. Seguimos. Puedo crear también matrices de acuerdo a un rango de números. Para hacer esto se utiliza la función arrange, que me permite crear una matriz en base a un rango de números, un rango numérico. Por ejemplo, en este caso le estamos diciendo que nos crea una matriz con los elementos que se encuentran entre el 0 y el 10. Debo de aclarar, como lo vimos cuando vimos la función range, que el 10 no se incluye entre los elementos, porque recuerden que siempre el rango exterior no se incluye cuando establecemos un rango. Entonces, en este caso le estamos diciendo que nos genere los elementos del arreglo. Se está entrecortando la voz, maestro. Hay ¿Me un escucha micrófono mejor? abierto. ¿Me escucha mejor? Hay un Sí, compañero que tiene el micrófono abierto. Fernando Alberto Lira. Fernando. Ujú. Fernando, por favor. Le voy a inhabilitar el micrófono temporalmente. Cuando vaya a hacer, le doy la palabra. Si va a hacer una pregunta, le doy la palabra. Entonces, tenemos también la forma de generar estos elementos en base a un incremento, empezando desde cero. En este caso le estoy diciendo empezando desde cero, incrementando de 2 en 2. Si generamos este arreglo, vamos a ver que nos genera los elementos del 0 al 8.
¿Por Pero qué no ahí no está el se 10? ¿Por qué no se incluye el 10? Perdone, Vanessa. Y en ese caso, ¿cómo se especifica la cantidad de columnas y de filas? No, en este caso es para generar un arreglo unidireccional. Es una sola fila con la cantidad de elementos que nosotros establezcamos. Si yo quiero, por ejemplo, que esto aumente con los elementos hasta el 100, pero que aumente de 5 en 5, simplemente lo coloco acá. Empezando en 0, vamos a incrementar de 5 en 5 y le damos. Y eso nos genera una matriz unidireccional, en este caso, una sola fila, con cada uno de los elementos que se encuentran entre el 0 y el 100, exceptuando el 100, porque está exento de ser el límite superior, incrementado de 5 en 5. También podemos generar arreglos tomando valores X distantes. ¿A qué me refiero con esto? Podríamos generar arreglos con valores entre, por ejemplo, el 0 y el 1, como está aquí en este ejemplo. Pero yo puedo decir entre el 1 y el 10, genérame valores equidistantes, entre el 1 y el 2, o el 5 y el 5 y el 6, lo que nosotros querramos. En este caso, al colocarlo entre el 0 y el 1, los valores del arreglo que se va a generar van a ser decimales. En este caso, le estoy diciendo que me genere 5 elementos con valores que se encuentran entre 0 y 1. Si la vamos a ejecutar a esto, piense que tenemos el 0, siendo el primer elemento que sí se incluye, el 0.25, el 0.5, que es el tercero, el 0.75 y el 1. Piense que a diferencia de range, que es la función que le mencioné, donde el rango exterior no se incluye, aquí en el link space sí se incluye el rango superior, porque lo que se van a generar van a ser valores intermedios entre el valor inicial y el valor final. Entonces tienen que tomar eso en cuenta. Aquí no, aquí sí. Las operaciones sobre arrays es lo que les mencionaba anteriormente, que hacerlo manualmente puede ser complicado dependiendo del método que estemos utilizando. En NumPy se pueden hacer de manera muy sencilla, cosa que no se puede hacer con las listas. Para yo sumar, por ejemplo, los elementos de dos listas, tengo que recorrer los elementos de las dos y luego ir sumando cada uno de los elementos y eso colocándolo en un nuevo listado, en una nueva lista. Generar una nueva lista a partir de las otras dos. Ese proceso yo aquí lo puedo hacer con arreglos de manera muy sencilla, similar a si estuviéramos trabajando con valores ordinales, como si estuviéramos haciendo una suma de números tradicionalmente, sin tenerlo que recorrer ni nada de eso. Esas operaciones ya vienen soportadas de forma implícita en NumPy. Esa es otra ventaja que tenemos. Necesito sumar valores que están en una lista y con otros valores que están en otra lista, yo las puedo convertir en arreglos y sumarlas como si se trataran de valores ordinales y no tener que recorrerlas, que era lo que estábamos haciendo. Incluso creo que le puse uno de los ejercicios de la práctica, creo que 4, era precisamente sumar los elementos de una lista o multiplicarlos, no recuerdo bien. Y en ese caso ustedes tenían que recorrer cada elemento para poder hacer la operación. Sin embargo, aquí, como pueden ver, creamos los arreglos a partir de esas listas y para sumar los elementos de cada una de estas dos listas es tan sencillo como utilizar el operador de adición, que es la suma. Y es NumPy quien se encarga de dinámicamente sumar ambos arreglos y generar un resultado. Contrario a las listas, donde tendríamos que hacer eso nosotros de manera manual. ¿Se entiende? Otra ventaja que estamos viendo aquí y palpando con las listas. Les mencioné que venían operaciones que de otra forma tendríamos que hacerla de manera manual, si usamos listas tradicionales de Python. Entonces, fíjense, yo voy a ejecutar esto. Lo que tiene que ocurrir aquí es que se sume primer elemento del primer arreglo con primer elemento del segundo arreglo. Segundo elemento del primer arreglo con el segundo elemento del segundo arreglo. Y así sucesivamente. Vamos a ver el resultado. Cuando vemos acá, tenemos que 1 más 4, 5, 2 más 5, 7, 3 más 6 son 9.
Reitero que esto lo acabamos de hacer como si fuera una operación entre dos números cualesquiera. Sin embargo, lo que estamos sumando son colecciones, más bien arreglos para ser certeros, y nos evita el tener que estar haciendo el trabajo con las listas. Si yo tuviera listas tradicionales, ¿qué tendría que hacer? ¿Quién me dice? Levantando la mano. Yo tengo estas dos listas, la 1 y la 2, L1. Vamos a colocarla aquí. Bueno, voy a crear una celda nueva. Tengo L1 igual a esos valores. Al final, vamos a comprobar. Ah, no, pero lo hace implícitamente. Entonces no hay problema. Lo único que ganamos es velocidad a la hora de trabajar arreglos, pero la facilidad veo que las ofrece tanto las listas como los arreglos. Miren, y usted haciendo un for ahí, lo puse yo a hacer un for si eso lo hacía de manera implícita. Pero lo que sí ganamos es que es más rápido hacerlo con Francis, los arreglos. Diga. disculpa. Veo que en la lista tradicional lo que hace es que me suma, me crea una lista de las dos Sí, es listas, pero verdad, no lo es verdad, suma. es verdad, las concatenas, no las suma. Entonces sí, sigue Ajá. siendo esta una forma más fácil. Hace como una adición Porque de si la no, lista. aquí lo que yo tendría que hacer es sumar Apiendo. los elementos ahí e irlos añadiendo a una lista nueva. Vamos a hacerlo aquí. La lista nueva. ¿Está? Bueno, le puse n. En el elemento i va a colocar li, bla, bla, bla. Y ahí sí ya lo tendríamos. Al final mostramos string n, pero fuera del for. Entonces, déjame ver, hay algo aquí. L1, 1, 0. A ver si fue por la iteración. Está bien. L1 más L2, el elemento 0, 0. La longitud de L1, que son igual, son elementos. R del 0 al 2. Está bien. N1. Bueno, lo que pasa es que yo lo estoy tratando como si fuera un diccionario y aquí en realidad es append. Utilizar. Era el caso. Entonces, fíjense lo que tuve que hacer para hacer lo que NumPy me permite hacer de manera clásica, sumando los dos arreglos. Tuve que generar un for, recorrer las listas e ir almacenando esos valores en una nueva lista para poder al final mostrarlos. Entonces, ¿de qué manera es más sencilla? Simplemente aquí decirle súmame esos dos arreglos o hacer lo que hice abajo. ¿Qué es más rápido? Bueno, ya sabemos que es más rápido lo de arriba, pero también escribirlo, que es más cómodo. Lo de arriba. Claro. Gracias por la observación. No me fijé que lo que estaba haciendo era sumando. Entonces, Es que cuando hice la tarea me pasa eso mismo. genial. Entonces, como ven, otra ventaja que tenemos sobre los arreglos con respecto a las listas es que estas operaciones de suma de arreglos, resta de arreglos y demás se pueden hacer de forma mucho más sencilla. También la multiplicación entre arreglos y la división se puede hacer de manera sencilla. No tengo que recorrer la lista y hacer el proceso, sino que simplemente le digo multiplícame la primera matriz por la segunda matriz, o el primer arreglo más bien por el segundo arreglo, o divídeme el primer arreglo entre el segundo arreglo y obtenemos los resultados de manera sencilla. Tener que hacer todo eso de manera manual, con ciclos for, recorriéndolos y demás. Entonces esa es otra ventaja que tenemos. Viene una parte muy importante de la indexación y el slicing. La indexación es como vamos a poder acceder a cada elemento del arreglo de manera independiente. Los arreglos en este sentido se pueden acceder de manera muy similar
a cómo operan las listas. Vamos a acceder a los elementos mediante su índice dentro del arreglo. Entonces, con eso no hay misterio. Voy a avanzar. Lo que sí es importante y donde vamos a gastar un poquito de neuronas es aquí con el slicing o rebanado. Ese nos referimos con esto. Python permite, esto no es de NumPy, en realidad es una funcionalidad de Python, pero que se usa mucho en NumPy, por eso lo estamos explicando acá. Python permite que yo pueda una colección de elementos dividirla en partes más pequeñas. Y para eso utiliza los índices y permite el slicing en los índices. El slicing es una práctica que me va a permitir determinar el número de elementos de un listado general que yo quiero mostrar. Y para eso se vale de varias estrategias. Por ejemplo, en este caso, el primer ejemplo que tenemos acá, del arreglo general que tenemos aquí arriba, queremos mostrar los elementos del 1 al 4. Esto mostraría todos los elementos que se encuentren a partir del índice 1 al índice 4, que serían básicamente 3 elementos. Como tenemos esto aquí, esto sería mostrar los elementos cuyos índices son 1, 2 y 3. ¿De acuerdo? Le estamos diciendo que vaya del 1 al 4. Este lo que hace es que muestra los primeros 3 elementos. Por eso no hay un elemento inicial, porque se va a asumir que va a empezar desde el primero y en total son 3 elementos que queremos retornar. En este se va a retornar el segundo elemento solamente. Y en este se va a devolver el listado original, pero invertido, lo que se conoce como inversa, que es simplemente los elementos invertidos. Si vemos esto impreso, vamos a verlo racionalizado. De este arreglo que tiene de los elementos del 1 al 6, cuando yo le hago un slicing de 1, estos son los 2 puntos, son los que me permiten decir dónde empiezo y dónde termino, ¿de acuerdo? Entonces, le digo aquí 1, desde el primer elemento al cuarto. Esto me trae 3 elementos, que son desde el elemento índice 1, que es el 2. Recuerde que el índice de las listas empieza en 0, por lo que el primer elemento, su índice es 0 y no 1. Esto me trae el índice 1 al índice 3, que sería de los elementos, perdón, al índice 4, que serían los elementos 2, 3 y 4, que son los primeros 3 elementos que estamos mostrando acá. El segundo le estamos diciendo, tráeme los primeros 3 elementos. Y si se fijan, me trae el 1, el 2 y el 3. En el tercero le estoy diciendo que me traiga los segundos elementos solamente. Y esto es, este 1 me trae aquí el primer elemento porque él mira la matriz tanto de inicio a fin como de fin a inicio. Y por eso trae estos dos valores como segundos elementos. Y el último que dice -1, lo que hace es que me devuelve el conjunto de valores que estamos trabajando, pero de manera inversa. Aquí yo tengo que ejecutar esto para que salgan todos los valores, que no lo ejecuté. Ahora sí. Los mismos elementos que teníamos arriba, pero de manera inversa. Fíjense que tenemos el 6 primero, el 5 después, el 4, el 3, el 2 y el 1. Es el mismo arreglo, pero invertido. Entonces, el uso que le vayamos a dar a eso va a venir con mucha práctica. Yo creo que ustedes ahora mismo no van a trabajar con eso, pero es importante que sepan que es una forma fácil de dividirlo, porque yo puedo, qué sé yo, buscar otra forma, generar uno nuevo, ir cargando los elementos que quiero, como vieron con el for, pero esta es una manera rápida de hacer eso mismo, sacar ciertas partes de un todo, de una colección, de manera más sencilla. Pero bueno, eso con la práctica lo vamos a ver. Le voy a poner varios ejercicios con esto para que usted lo practique y lo puedan memorizar. Como ven, no es difícil porque no tienen que hacer nada de programación, es simplemente elegir lo que quieren ver. Y estos ejemplos que estamos viendo en el día de hoy van a estar publicados juntamente con el video. Todos. Ustedes lo van a poder practicar en sus casas, verlos, modificarlos, hacer lo que usted quiera. Aparte, yo me encargué de que estén bien documentados. Por eso les puse estos documentos de qué representa esos comentarios, de qué representa cada línea. Y aparte, cada una de las secciones de cada archivo, son 3 archivos,
pues está comentada. Como por ejemplo, todo eso que nosotros vimos acá corresponde a la indexación y al slicing. Lo que vimos anteriormente son las operaciones sobre arrays, y lo que vimos aquí arriba es cómo podemos crear arrays, las diferentes formas de crear arrays utilizando NumPy. Entonces, tengo una mano levantada. Dígame, José Aponte. Sí, profesor, en la primera que dice de 1 a 4, Ajá. porque si el elemento 1 viene siendo El el 2. número 1, el 2, pero entonces porque el 4 no se pone el 5. No, porque el límite exterior en este caso no lo incluye. ¿Me entiendes? Fíjense que se lo puse Ok. aquí. En este caso solamente mostraría los índices del 1 al 3. 1, 2 y 3. No incluye el 4. Ok, entiendo. Y los 2 puntos en la inversa, ¿cómo se podrían mencionar? Sí, en este caso los 2 puntos indican que no tenemos inicio ni final, pero sí queremos invertirla. Eso es lo que significa el -1. Ok. Entonces, pasando al siguiente, porque no me quiero detener mucho en NumPy, porque realmente no lo vamos a usar crudo para más que mejorar el performance en algunas acciones, como ustedes ven. De momento, quizás cada uno de manera particular vería los usos que le puede dar a esta librería de acuerdo a su área de trabajo, pero estamos viendo las generalidades. Los arreglos en NumPy, al igual que mencionamos ese tema la semana pasada, en Python todo es un objeto y como objeto tiene atributos y tiene métodos. Todo lo que vimos hasta ahora eran métodos de el objeto NumPy, ¿de acuerdo? Sin embargo, nosotros vamos a ver que también este objeto tiene propiedades, tiene atributos que vamos a poder utilizar para conocer información acerca de ellos. Por ejemplo, entre las propiedades de los arreglos está la propiedad shape. Esta propiedad lo que hace es que muestra el tamaño de la matriz, lo que estábamos hablando anteriormente. Si yo ejecuto este código, van a ver que lo que me devuelve es el tamaño de la matriz. Me dice que es una matriz de 2 filas y 3 columnas. Así de sencillo. De hecho, lo podemos comprobar si mostramos la matriz. Si le pongo acá AR2D y le damos acá, vamos a ver que tenemos la matriz con 2 filas y 3 columnas. Entonces, una forma rápida de yo saber el tamaño de la matriz es acceder a la propiedad shape de dicha matriz. Otra propiedad que vamos a ver es el tamaño de la matriz, que es el número de elementos que tiene la matriz. Yo le doy a ejecutar aquí, me va a decir cuántos elementos tiene. Total, tiene 6. Podemos contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Otra propiedad que nosotros podemos consultar es el tipo de dato que contiene la matriz. El tipo de dato es el tipo de los elementos que se encuentran dentro de la matriz. Ya mencioné que a diferencia de las listas, los arreglos sí son homogéneos. Si creamos un arreglo, solamente puede contener elementos de un solo tipo. Entonces, si yo quiero comprobar de qué tipo es un arreglo, simplemente lo puedo hacer a través de esta propiedad que se llama dType. Entonces, yo escribo el nombre del arreglo, .dtype, y eso me dice el tipo de datos de los elementos que contiene. En el caso del arreglo R2D, todos los elementos son de tipo entero, como pudimos ver aquí arriba. No hay ningún elemento flotante ni de ningún otro tipo. Reshape es una funcionalidad, es un método que tiene NumPy que me permite a mí volver a definir la forma de una matriz. Por ejemplo, esta matriz que está creando aquí es una matriz unidireccional y yo la puedo reconvertir a una matriz de 2 filas y 3 columnas. En este caso, la estamos convirtiendo a 2 filas y 3 columnas. Y podemos comprobar que el cambio se hace efectivamente. Porque aquí lo que creamos fue una matriz que va con los elementos del 0 al 5, porque en el rango el 6 no se incluye. 6 elementos empezando en el 0. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si yo muestro ese arreglo, vamos a darle un print para que ustedes entiendan.
y vemos su forma, o más bien vamos a darle un print a la forma que tiene shape, vamos a ver de qué orden es esta matriz. Y me dice que es de orden 6 porque solamente tiene 6 elementos. Es una matriz unidireccional. Sin embargo, cuando yo la transformo, comprobamos ahora R reshape, podemos ver que en lugar de devolverme que es de orden 6, vamos a ver, me devuelve la nueva forma que nosotros le definimos, que es que tenga 2 filas solamente y 3 columnas. Esto puede que quizás las personas que trabajen con volúmenes de datos que quieran transformar filas a columnas le pueda ser útil. No sé, yo buscándole una utilidad. Pero para que sepan que si queremos cambiar la forma de una matriz, ya sea para hacer operaciones con otras, porque por ejemplo, para hacer multiplicación de una matriz, tienen que ser del mismo tamaño, ¿de acuerdo? O creo que era la suma, no me acuerdo muy bien. Yo hace mucho ya que di matrices. Pero bueno, en caso de, por ejemplo, yo tengo una matriz que es de orden 2 por 3 y tengo una matriz de 3 por 2, quiero hacer la multiplicación, yo quizás pueda convertir una de ellas dos al tamaño de la otra para poderlo hacer. Entonces, por eso es que se lo dejé aquí, porque yo me acordé de esa operación cuando estaba trabajando con matriz y dije, déjame colocárselo. No vaya a ser que alguien lo necesite. Pero así, si me preguntan, trabajando con datos y no con números, yo no le vería una utilidad a nivel de análisis de datos a esto. Voy a investigar a ver si en análisis de datos tiene algún uso. Pero para manejar arreglos rectangulares de números, como mencioné, el uso que le veo es eso. Tengo matrices que son de diferente orden y necesito hacer operaciones sobre ellas. Puedo transformar su orden con reshape para poder hacer entonces la multiplicación o la suma de las mismas. Operaciones más avanzadas. Está el producto punto de una matriz, que es una operación también que me recuerdo de matrices, de cálculo, o sea, no cálculo de matrices, no, análisis lineal y matricial se llamaba la materia. Y básicamente aquí era donde nosotros teníamos que estar aplicando ahí los diferentes métodos para poder obtener este valor. En NumPy es tan sencillo como que si yo tengo dos arreglos, utilizar la función que se llama dot, que es punto en español, y pasarle los arreglos de los cuales voy a hacer el producto punto. Si yo ejecuto esto, fíjense que me trae la matriz resultante de manera sencilla. Yo no tuve que aplicar Gauss, no tuve que utilizar ninguno de los métodos ahí que se aplicaban para lograr esto, sino que sencillamente voy directo y tengo el resultado correcto a través de la función. Quiero el producto punto de una matriz, simplemente llamo a np.dot, le paso las matrices que se van a operar y eso me va a dar el resultado. Era sumamente sencillo. Yo espero que haya alguien de matemáticas acá o que trabaje con matrices que nos pueda comentar si esto que estamos viendo le puede ser de utilidad de alguna manera en el trabajo que realiza. Entonces, por último, tenemos la matriz transpuesta, que es simplemente aquella que invierte las filas por las columnas. Eso es tan fácil aquí. Yo me acuerdo que eso me dio mucho trabajo ahora que mencionamos eso. Eso me dio mucho trabajo. Yo estaba estudiando análisis lineal y matricial, a transponer las matrices. Es simplemente invertirlas. Al principio como que yo no lo entendía muy bien hasta que entendí el cómo se organizaban las matrices de manera efectiva. Y era sencillamente una operación en la que intercambiamos las filas por las columnas. Y eso se logra simplemente llamando a esta pequeña propiedad que se llama t. Todos los arreglos de NumPy la tienen. Por lo tanto, tan pronto yo escribo el nombre de la regla .t, estoy referenciando a la matriz transpuesta de la matriz original. Si ejecutamos esto,
cómo visualizarla aquí. En este caso eran 2 filas, ¿verdad? Y 3 columnas y pasaron a ser 3 filas y 2 columnas. Bien, con esto terminamos con esta pequeña introducción de NumPy. Recuerden que este archivo, donde están los ejemplos, que yo les recomiendo que usted lo descargue y lo pruebe y haga sus propias pruebas y los modifique, no hay problema. Porque es la única forma que va a llegar a entender cómo funciona, no solamente viéndome a mí explicándolo, sino que usted pueda hacer sus propias pruebas. Con esto terminamos entonces con NumPy. Vamos a pasar a la siguiente librería. Si tienen alguna pregunta o alguna duda antes de seguir. Profesor, solamente vamos a ver NumPy Panda hoy. Y ya. Y vamos a ver Matplotlib para visualizar los datos. ¿Cuánto tiempo va a tomar? Perdone que A las pregunte. 9 terminamos. Ok. Entonces, vamos a ver ahora Pandas. Pandas es una librería para manipulación y análisis de datos. Vamos a ver rápidamente una pequeña introducción. Al igual que las demás librerías, la podemos instalar con pip install pandas. Así es sencillo. Y para importarla, utilizamos import pandas as pd, el alias que se hizo como convención adoptar para poder usar, en este caso pandas, es pd. Cuando alguien lee pd, sabe que es panda. Cuando lee np o np, está hablando de numpy. ¿De acuerdo? Y cuando habla de plot, como vamos a ver más adelante, está hablando de matplotlib, porque ya son nombres, apodos, que se les hizo convención dar por nombre a estas librerías cuando las usamos. ¿Usted puede darle cualquier nombre? Sí. Puedo poner aquí as pandita, si usted quiere. Eso no tiene que ser así simplemente por capricho, sino le podemos dar cualquier nombre. Sin embargo, ya se ha acordado por convención que para facilitar que otras personas, otros desarrolladores puedan leer el código, darle el apodo de convención sería lo mejor, lo ideal. Por eso voy a utilizar PD. Entonces, ¿qué podemos hacer en primera instancia con Pandas? La primera cosa que podemos hacer es crear series y data frames. Básicamente, esos son dos tipos de estructuras de datos que vamos a estar utilizando para hacer análisis de datos. La primera es sencillamente un vector, ¿de acuerdo? Un vector es una serie de elementos en una sola fila, por decirlo de alguna manera. La segunda es un arreglo bidimensional, similar a los que estábamos trabajando con NumPy, ¿de acuerdo? Arreglo quiere decir que está organizado en filas y columnas. Es muy parecido a cuando trabajamos con un archivo de Excel o con una tabla de una base de datos, que generalmente los datos se organizan en filas, columnas, tal y como lo vimos anteriormente. Entonces, por ejemplo, esta data es una lista. A partir de esta lista, nosotros podemos crear una serie utilizando la función series. Asimismo, esto en realidad, cuando ustedes vean programación orientada a objetos, van a saber que esto, a pesar de que parecería que es una función normal, en realidad es algo un poquito más elaborado que una simple función. Pero digamos que lo que estamos creando es una serie a partir de este conjunto de datos. Simplemente escribo pd.series, le paso en los elementos que se van a utilizar para crear la serie y con esto ya tenemos la serie creada. ¿Qué características tienen las series que sean diferentes a los otros elementos que vamos a ver? Bueno, que solamente van a tener una sola fila de datos con respecto a los data frames que me permiten tener filas y columnas. Y como vamos a ver, tanto las series como los data frames tienen también un índice físico. No es un índice implícito como las listas, donde sabemos que el índice del primer elemento es el 0. No, en las series y en los data frames el índice es explícito. Por eso cuando le dije que me muestre aquí la serie, me aparece el índice y el elemento que representa uno al lado del otro. ¿Lo notan aquí? ¿Lo pudieron observar? Sí. Sí.
Excelente. Entonces, fíjense, las listas no me generan este índice visual, sin embargo, las series sí. Y así ya yo no tengo que estarme acordando cuál elemento, qué índice corresponde con cuál elemento, porque lo tengo justamente ahí. Entonces, otra cosa que tenemos que tomar en cuenta de las series es que a diferencia de las listas, nosotros podemos establecer los índices de las listas, de las series, perdón. Y eso no lo podemos hacer con las listas. Las listas, ¿qué son? Elementos agrupados entre corchetes, pero su índice siempre es numérico. ¿De acuerdo? Sin embargo, con las series yo puedo establecerles índices alfanuméricos a las series. Yo, por ejemplo, aquí renombro las series como un nuevo elemento que ahora sus índices van a ser A, B, C y D. Cuando yo lo muestro, fíjense que en lugar de aparecer 0, 1, 2 y 3, aparece A, B, C, D, porque yo le establecí literalmente que me establezca estos valores como índices de la serie. Entonces, eso es opcional porque quizás yo quiera darle un índice representativo a un valor en lugar de simplemente ser 0, 1, 2 o 3. En caso de que yo lo necesite, lo puedo hacer. Sin embargo, las series quizás no sean los elementos que más vamos a estar utilizando en Pandas. Reitero que yo les doy la información para que tengan el conocimiento didáctico de que existe un elemento llamado serie y cómo crearlo, pero en realidad el elemento de Pandas con el que más vamos a estar trabajando son los data frames. ¿Y por qué es esto? Porque los data frames, como les mencioné, son estructuras muy parecidas a las tablas que nos permiten organizar los datos en filas y columnas. Y nos permiten también acceder a ellas de manera independiente a través de sus columnas o las etiquetas de sus columnas, como vamos a estar viendo. Entonces, para crear un data frames, yo lo puedo hacer a través de una instancia de la clase data frames, que si se fijan es similar a lo que le estaba diciendo antes, que parecería que estamos llamando una función aquí, pero eso es algo un poquito más complejo, que quizás puedan ver posteriormente en un curso un poquito más avanzado de Python, si así lo quieren ver, pero para crear el data frames, que lo estoy llamando de F, tengo que decirle de pandas, voy a usar la clase data frames y le voy a crear un data frame nuevo, que es para eso que le estoy llamando, a partir de este conjunto de datos que está aquí arriba. ¿Qué tipo de dato es ese conjunto de datos? Esa data, ¿qué tipo de dato es? Diccionario. Un diccionario. Y cada elemento de clave valor del diccionario, ¿qué tipo de datos son los valores? Hay varios valores, varios tipos de datos. Sí, pero me Ahí refiero Son para listas. cada String, string, se refiere no, como lista. String numérico, son texto. tipos listas, como dijo su compañero. Fíjese que para nombre, que es la clave, tenemos como valor una lista de nombres. Para edad, que es la clave, tenemos una lista de edades. Y para ciudad, que es la clave, tenemos una lista de ciudades. Son 3 listas para cada uno de estas claves. En este diccionario que vamos donde tenemos originalmente datos, lo que va a hacer el data frames es que cada clave la va a convertir en una columna y cada conjunto de valores van a ser las filas de esas columnas, o sea, los datos de esas columnas, que en conjunto van a formar las filas. Si lo vemos, cuando yo instancio esto, déjenme quitar, afecta ahora mismo. Ok, no, eso no afecta, lo voy a dejar. Si lo vemos esto, pero déjenme comentarlo, no quiero que se me distraigan. Esto yo lo hice con... Si lo vemos, lo que hace esto es que nos genera un data frames. Fíjense que tenemos los índices que teníamos anteriormente en la serie, lo tenemos también en el data frames. Pero este índice es para representar los valores de cada fila. La fila 1 es el índice 0, la fila 2 es el índice 1 y la fila 3 es el índice 2. Los nombres es para que nosotros podamos verlos como etiquetas para saber qué representa cada dato en el data frames. Por ejemplo, Ana es un nombre, 28 es una edad, Madrid es una ciudad. Entonces, fíjense que con estos conjuntos de datos es que nosotros vamos a estar trabajando con mayor frecuencia,
Nos pueden cargar, por ejemplo, los datos del último censo para yo hacer un análisis exhaustivo de esos datos. Nos pueden pasar la información, por ejemplo, del tiempo de los últimos 3 meses para yo sacar algunas conclusiones sobre ese conjunto de datos. Entonces, cuando me den estas cantidades de datos para yo trabajar con Pandas, yo debo de cargar esas datas como un data frame, porque es la forma que Pandas va a manejar esos datos. Yo puedo crear data frames a partir de estructuras de datos de Python, como los diccionarios, o puedo crear data frames leyendo datos desde un archivo, como un archivo CSV, ¿de acuerdo? Un archivo de datos de esos que descargamos, ya sea de internet o que nos pasa un colega en ese formato, lo podemos cargar fácilmente con Pandas, como vamos a estar viendo en un momento. También nosotros podemos leer y escribir datos, que era lo que estábamos diciendo. Voy a ejecutar esto de nuevo sin explicar qué estoy haciendo para poder ejemplificar esto que va a ejecutarse aquí. Pero básicamente lo que hice fue crear un archivo a partir de esos datos y vamos a ver cómo Python puede hacer esas acciones. Antes de entrar ahí, déjenme quitar esto, porque a pesar de que lo tengo ahí, debemos de buscar otro lugar para estos ejemplos. Creo que me llevé uno aquí. Me llevé uno que no era. Este es que. Ok. Entonces, con Pandas nosotros podemos leer y escribir datos desde archivos. Generalmente podemos hacerlo desde formatos CSV, que es un formato bastante utilizado para poder distribuir conjuntos de datos. En este formato, que es valores separados por coma, la traducción literal al español, nosotros podemos organizar precisamente los datos en filas y columnas, similar a como trabajamos en Excel. Y de esos datos nosotros podemos crear nuevos, nuevos data frames a partir de esos archivos. Es bastante sencillo, la verdad. Pandas, como mostramos en uno de estos días, no me acuerdo si fue el miércoles o el sábado, nos permiten a nosotros cargar archivos de datos en formato CSV directamente como data frames. Así no tengo que crear un diccionario, después cargar ese diccionario. No, puedo leer el archivo y cargarlo como data frames. Todo eso de manera instantánea. Y eso lo puedo hacer a través de una función bastante sencilla que tiene Pandas, que se llama readCSV. A esta función readCSV yo solamente tengo que pasarle el nombre del archivo y él me va a devolver un nuevo data frame con esos datos. Fíjense, yo voy a ejecutar esto, voy a comentar esto de aquí abajo. Lo voy a quitar porque está abajo, en realidad está duplicado. Y con esto ya yo estoy leyendo un nuevo data frame que puedo mostrar aquí. New DF. Fíjense, lo que me trajo esos son unos datos que están guardados en un archivo que se llama archivo.csv. Y son los mismos datos que estábamos trabajando anteriormente. Si se fijan acá, tengo Ana, Luis, Marta, 28, 34, 29, Madrid, Barcelona y Valencia. Los mismos datos que están aquí, pero leídos desde un archivo CSV, en lugar de guardarlos en un diccionario y después convertirlo a data frames, sino que yo lo puedo leer directamente desde el archivo de mi pasa. Puedo leer cualquier archivo. Voy a subir otro para que vean el proceso nuevamente. Voy a subir un archivo aquí. Voy a dar a subir. Yo tengo un archivo que se llama was. Está en curso Python. Was CSV. Mírenlo aquí. Entonces, ese archivo contiene la información de inscripción de los estudiantes para el periodo 2021. Si yo lo abro, yo lo voy a tener aquí disponible en mi Colab. Por lo tanto, ya lo puedo manejar aquí en mi cuaderno de Jupyter en Colab. Estoy utilizando Colab es porque para compartirles los archivos se los dejé aquí en Colab, ¿de acuerdo?
para no lo tengan que descargar y usar en su computador, sino que lo usen y lo prueben directamente desde Colab. ¿Les parece mejor así? Sí, Sí, podemos entrar a Colab desde Classroom. Ajá, sí, desde clase. Ok. Entonces, si se fijan acá, yo tengo el archivo y quiero trabajar con él. ¿Qué tengo que hacer? Yo vengo acá, creo un nuevo data frame. Vamos a crear un nuevo código. Creo un nuevo data frame que se llame was. Y le digo, mira, desde pandas vamos a leer un archivo CSV. Y el nombre del archivo CSV es was.csv. De esa manera ya yo tengo mi data frame guardado en esa variable llamada was. Si yo quiero comprobarlo y visualizarlo, simplemente tengo que escribir was acá y eso me va a mostrar el data frame, donde me dice, por ejemplo, mira, de la sede o recinto de UAS Santo Domingo, el total de inscritos fue 7.004 estudiantes, de los cuales 4.912 fueron mujeres y 2.092 fueron hombres. Estos datos antes estaban en el archivo. Yo los he cargado acá para poderlos manejar desde Pandas. Y una vez ya yo lo tengo en Pandas, puedo empezar a hacer la magia de Pandas. Es que me permite hacer muchas cosas interesantes, como vamos a ver a continuación, relacionadas al análisis. Preguntas sobre cargar archivos CSV con Pandas. ¿Qué método se utiliza para cargar archivos CSS con Pandas? Levantó la mano Ana Félix. Ah, bueno, Ana Félix está por entrar. Permítame. Levantó la mano Eric. Luego Alfonso Morillo. Lo que pasa es que yo lo había levantado anteriormente cuando usted estaba creando el data frame. Eh, cuando lo hizo cuando lo estaba haciendo con las listas, ¿verdad? Con el diccionario. Ajá. Lo que quería era preguntar qué pasa si, o sea, yo vi que las listas tenían 3 elementos cada uno. ¿Qué pasa Ajá. si yo paso una lista faltándole un elemento? Que me faltó la edad de Ana, por ejemplo. ¿Se puede? Vamos Tiene que tener... a probarlo, no hay problema. Voy a agregar un cuarto nombre. Vamos a poner aquí, precisamente vamos a agregarlo a usted. Vamos a agregar a Eric aquí. Entonces, fíjense, agregué un cuarto nombre, pero no tengo valores para Eric en edad ni en ciudad. Vamos a ver qué pasa. Ejecuto esto y me da un error. Me dice que tienen que tener exactamente la misma longitud cada uno de los valores. Ok. Igual con los archivos CSV. No, en ese caso se cargan valores nulos y demás. Ok, ok. Esa era mi pregunta ahorita. No hay problema. Seguimos. Entonces quité este. No haya tema. Entonces, seguíamos aquí. Ya sabemos leer el data frame. Leímos un data frame para traer estos datos que ya estaban anteriormente y cargamos los datos de la UAS, que podemos usarlos más abajo también, sí, para los ejemplos. Pero aparte de nosotros leer datos, también podemos escribir archivos. Y para eso usamos la función to-csv. Con esto nosotros podemos crear archivos CSV a partir de los data frames que nosotros hemos creado. Entonces, yo escribo el nombre del data frame, punto, tu CSV, y ya yo puedo pasar cualquier data frame a un archivo CSV y pasárselo a un colega para que él trabaje con esos datos. Así yo quiero. ¿Se entiende? ¿Puedes volver a repetir cómo se pasa a CSV? Sí, yo tengo un data frame, cualquiera. Ahora mismo tengo uno llamado DF, que es la abreviatura de data frame. Y yo quiero los datos que tengo en ese data frame, mandarlo a un archivo CSV. Yo solamente tengo que escribir nombre del data frame, punto, to underscore CSV y el nombre del archivo que se va a crear. Yo le quiero poner a ese archivo, vamos a decir, nómina del mes, punto CSV. Automáticamente, el data frame de nómina que yo tengo pasaría a guardarse en ese archivo CSV. No tengo que hacer nada más. Así de sencillo guardar un archivo
CSV con un data frame que yo ya tengo en Pandas. Una cosa que sí podemos hacer es que si se fijan, cuando yo guardé este data frame, se guardó una columna llamada sin nombre que tiene el índice de cada fila. Esto yo lo pude haber resuelto de la siguiente manera. En lugar de yo mandar a guardar el data frame como tal, que eso incluye su índice, yo podría pasarle este segundo argumento donde le digo que no me incluya el índice del data frame. Solamente me guarde las columnas. ¿Se entendió? Cuando yo lo guardo así, me guarda las columnas y el índice. Si lo guardo así, me excluye el índice del archivo CSV. Generalmente no lo queremos guardar el índice. Es bueno. Preguntas hasta aquí. Ese archivo CSV que se crea Perdón, no escucho. el archivo CSV que se crea, Sí. ¿se guarda en tu colección o Se guarda en la misma carpeta donde tú tienes tu cuaderno de Jupyter. sea, en el que tú estás trabajando? Ajá. Ahí se guarda. O sea, que si tú lo ejecutas ahora, se guardaría. Exactamente. Yo ejecuto eso. Permítanme un segundo. Fíjense que no tengo ningún archivo 3. Lo pueden comprobar ahí. No tengo ningún archivo 3. Pero como aquí, voy a quitar esto porque no existe un data frame nómina. Pero un ejemplo. Si yo ejecuto esto y yo tengo que se cree un archivo 3.csv, van a ver que va a aparecer aquí. Voy a dar a crear. Le doy a actualizar y ahí está el archivo 3.csv. Otra pregunta que tenía, los archivos CSV que tú trabajas en Excel, ¿lo trabajas así con el formato que se muestra cuando tú los llamas? No escucho muy bien. Que si se va a guardar en el formato. Ya, perdón. Ok. Ahora sí. Sí, ahora sí. Los archivos CSV que trabajas en Excel, Ajá. ¿lo trabajas con el mismo formato, así como se cargó el de la UAP, el de la Sí, UAS? sí. ¿O Ese, por ejemplo, tiene de índice? WAS, El índice lo pone automáticamente en es Pandas quien genera Panda. el Panda índice genera el para cada data frame. Ya, pero los datos sí están así, tienen sus columnas, todas nombradas, etcétera, etcétera. Sí, los nombres que muestra el data frame de un data frame generado a partir de un archivo son los nombres que tienen las columnas en el archivo original. De hecho, si yo voy acá a Excel y abro precisamente ese archivo, bueno, si está abierto por aquí reciente. Sí, mírenlo aquí. Van a ver que los nombres de las columnas son los mismos nombres que tiene en el archivo recinto, total inscritos, femenino y masculino. Siempre la primera fila son los nombres de las columnas. Ajá, ajá. Entonces él lo toma de ahí mismo. Mira, total inscrito, femenino y masculino. Entonces, vamos a continuar para terminar esta parte, porque como ven, Pandas es sumamente fácil de utilizar. Una vez nosotros tenemos los datos, podemos hacer algo que los estadísticos y los analistas de datos llaman análisis exploratorio de datos, que es, vamos a ver la información acerca de los datos que estamos visualizando. Por ejemplo, en Pandas hay una serie de funciones que nos ayudan en esta tarea del análisis exploratorio de datos. Y es básicamente, por ejemplo, podemos ver, se fue la luz.